Bueno, hemos invitado y aceptó, por supuesto, y lo agradecemos mucho, al doctor Hugo López-Gatell. Usted lo conoce de memoria, para bien y para mal. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pepe, un gusto estar aquí. Hugo López-Gatell, epidemiólogo, con una larguísima trayectoria como investigador en esta materia médica. Tú tuviste mucho que ver, me acuerdo, con aquella pandemia. La de influenza 2009. Exactamente, también. Que no se compara, claro, con Así lo que es. acabamos de pasar, que fue una tragedia brutal. Tremendo. Pero tú estabas desde entonces ahí habilitado. Exactamente. Toda tu vida has estado en la medicina. Sí. Y ahora de repente salto a este mundo de la política. Mundo de la política. A ver, explícanos por qué Con mucho gusto lo vuelvo a explicar. Efectivamente ha causado cierta sorpresa en la ciudadanía, en la ciudadanía en general, pero también personas avesadas en el análisis político. La explicación, aunque no es simple porque ha sido proceso de un razonamiento complejo, tiene una explicación muy identificable. El proceso de atender, de enfrentar la pandemia de COVID, efectivamente la más grande crisis sanitaria y social que se haya tenido en los últimos 100 años. En el mundo. En el mundo entero, exacto. Sí. Fuera de las guerras mundiales es la crisis más grande que se ha tenido. Me permitió o me llevó a involucrarme con todos los temas de la sociedad, con todos los sectores de la administración pública, la economía, la educación, las fronteras, el trabajo, la cultura, el medio ambiente, con todo. Y eso me empezó a dar una perspectiva más allá de mi campo de la salud pública, que ya de por sí es más amplio que la medicina. Yo soy médico, especialista en medicina interna, pero también soy doctor en salud pública o en epidemiología, y eso ya es prácticamente una ciencia social, no solamente una ciencia biológica. Pero me fue dando una amplitud de involucramiento en decisiones, en propuestas formales de políticas públicas, de la actuación del gobierno, y entonces me empezó a dar otra dimensión. Eso se suma a una trayectoria personal que tengo de involucramiento en la política ciudadana, en la política de terreno, movimientos ciudadanos, movimiento estudiantil de los 90s, acciones de trabajo comunitario, etcétera, y convicciones, digamos, una postura política. Todo eso me fue llevando a la idea de puedo ser útil más allá de la salud, más allá de solo un papel técnico. Habrá quien diga, Hugo López-Gatell, que se presenta Hugo López-Gatell a proponerse para gobernar la Ciudad de México, si atrás de él hay muchas muertes. Hay muerto mucha gente en todo el mundo. Hay quien te ha llamado el doctor muerte. Me lo han llamado. El señor de las tumbas. Sí, sin duda. Y efectivamente me lo ha preguntado prácticamente cualquier reportero o periodista con quien he conversado. Me parece lógica ese planteamiento. Hay muchas posturas sobre lo que ocurrió en el mundo entero, con la pandemia, pero lo que es evidente es que tristemente las pandemias, igual que las guerras, llevan a daños a las personas, llevan a muertes. Afortunadamente, también a evitar que la gente muera. Y las cifras que casi nunca se mencionan son de las 75 millones de personas que padecimos, yo incluido, COVID, algunos estuvimos hospitalizados por COVID, yo incluido, y que salimos avante porque hicimos las acciones de mitigación, las acciones de expansión de la capacidad hospitalaria, la más grande que se haya hecho en América Latina, una expansión de 6 veces la capacidad de atención en camas, de atención crítica, y todo lo que se hizo de la vacunación, 220 millones de vacunas distribuidas que cubrieron prácticamente a toda persona que quiso vacunarse. Ajá. Entonces, cuando se me dice qué cara, esta audiencia tan amplia que tiene el programa es una gran oportunidad para plantear justamente esa realidad. Respeto muchísimo a la persona que tiene un dolor personal o familiar porque ha perdido a alguien, como yo también perdí familiares directos y amigas y amigos. Es muy respetable ese dolor. Los que quedaron huérfanos del dolor y de la tragedia no van a querer votar por ti. No tienen por qué. Aquí no se trata de un asunto de ofrecer a una persona, y es entendible que la gente pueda tener un dolor que le lleve a tomar posturas sobre la realidad política o social. Con el tiempo seguramente cada cosa irá cabiendo en su lugar apropiado, pero me parece totalmente razonable, y lo que he dicho siempre, es muy importante que toda persona que tenga discrepancias respecto a una postura política, aunque sea mayoritaria esa postura política y la discrepancia sea minoritaria, debe ser respetado, debe ser escuchado y debe ser integrado en un diálogo sobre la realidad de lo que está ocurriendo. Ayúdanos a entender, se ha mencionado que
Omar García Harfuch es el candidato de Claudia Ruiz Massieu y que tú eres el candidato Sheinbaum. de... bueno, precandidato, coordinador. Sí. Sheinbaum, sí. Sí. Dije Ruiz Massieu. Ruiz Massieu, porque la acabas de entrevistar. Acabo de entrevistarla, así, Exacto, discúlpame. se entiende. Llevan 2 veces que me pasa este día. No, y que tú eres el candidato de Andrés Manuel López Obrador y que se van a medir fuerzas a ver quién realmente manda. Se ha dicho eso, yo creo que es más especulativo que otra cosa. Lo que yo sí puedo... El presidente te apoya. Yo puedo revelar, y lo he dicho, porque además no cometo ninguna indiscreción, yo seguí un proceso muy ordenado, muy disciplinado de consulta, no viniendo yo del mundo político primariamente, sino del mundo académico, científico, técnico. Me presenté con el presidente y le dije: este es mi planteamiento, tengo esta experiencia, el manejo de la epidemia me llevó a estas conclusiones, me pongo a disposición de la transformación. Esto fue un proceso de varios meses. Su reacción prácticamente inmediata a mí me estimuló mucho. Me dijo: me da gusto que personas como tú, que eres un gran cuadro, se refería a un cuadro en muchos sentidos. ¿No será que se quiere deshacer de ti? Bueno, también se lo pregunté un poco. Le dije, yo no me quisiera desprender en este proceso de cierre de la transformación. Y me dijo, de ninguna manera, es muy positivo que gente como tú salga de la esfera técnica y se ponga a un servicio más amplio, fuera de su materia concreta en la que está su profesión. Y me dio total luz verde para ir al proceso. Me dejó muy en claro, como lo ha hecho siempre, de que él no va a cargar los dados, movilizarse por alguien en particular, sino que el pueblo decida. Me mandó con Claudia Sheinbaum, platiqué con ella, me encontré a la compañera que conocí hace más de 35 años en el movimiento estudiantil, una mujer sincera, serena en este momento de su vida, sensata de lo que necesita el país. Me compartió esa perspectiva política y me dijo: es muy importante que participes. Si ganas, estaré muy contenta de trabajar contigo. Si no ganas, siempre tendrás un lugar en la transformación. Hugo, ¿me permites hacer una Por favor. pausa? Hay unos anunciantes Por favor. que han de pasar también. Unos minutos y volvemos contigo. Claro que sí. Porque está muy sabroso esto. Gracias, Pepe. Tenemos una conversación con el doctor Hugo López-Gatell, bien querido por muchos, mal querido por más. No sé si más, A lo ver, que sí. nosotros hemos constatado... ¿Tú le dijiste conspiradores a los papás de los niños con cáncer? De ninguna manera. De ninguna manera, eso está grabado, todo el mundo lo puede verificar. Lo que dije en su momento, ante un problema real y legítimo de algunas familias que no tenían los medicamentos contra el cáncer de sus hijos, Ese es un estaban crimen. protestando. Eso ahí está y no se les escatima 1 miligramo de legitimidad. Tan es así que instalamos una mesa de diálogo, duró más de un año. Yo la inauguré en su momento con la ayuda de la secretaria Sánchez Cordero cuando era secretaria de Gobernación. Y el diálogo permanece hasta la fecha. Lo que yo dije en su momento es que la narrativa política, por motivaciones políticas, aprovechaba esa situación legítima de protesta de padres y madres para inclinarla a posiciones que en América Latina las hemos visto asociadas con posturas golpistas. Es exactamente lo que dije y lo sostengo, ¿no? Ahora, el punto que decías de bien querido por pocos y mal querido por muchos, depende de dónde esté cada dices quien tú, en la por sociedad. cada uno que no me quiere hay 500 que sí Te me quieren. platico cómo No lo te hemos la creo. constatado. Bueno, no, hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle en vez de estar encerrados en los escritorios o leyendo ciertos medios de comunicación. Lo que podemos constatar es salimos a la calle y así hicimos nuestra métrica y contamos cuánta gente se acerca espontáneamente a abrazar, a pedir unas fotos, a agradecer su vacuna, etcétera, etcétera. Y vamos contando. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que nos encontramos a alguien que me grita estos epítetos que acabas de señalar o me insulta o algo? La proporción es 1 a 500, 1 a 500. No es para presumirlo. Lo que estoy diciendo es, ahí hay una minoría que está enojada, es respetable que tenga una postura y hay que escucharle. Aquí hay una gran mayoría que ha estado trabajando por la transformación y las encuestas de aceptación de la doctora Sheinbaum o del propio presidente López Obrador o del proyecto de transformación o del manejo de la pandemia, las encuestas hablan directamente. Entonces, yo respeto, aunque sea una persona que no me quiere, le respeto y hay que escucharle, pero no son la mayoría. De los 800,000 muertos, 700,000, 800,000 muertos que dejó la pandemia, ¿cuántos hubo en la Ciudad de México? Porque los deudos de los 40,000, 50,000, ¿cuántos fueron en la Ciudad de México? Tanto en la Ciudad de México... Esos no van a votar por ti.
No, por supuesto, porque están muertos. No, me refiero a los familiares. Claro, pero aquí es importante, Pepe, porque si uno ve las cosas con objetividad, o uno desea ver las cosas con objetividad, uno tiene que hablar de esos sufrimientos, de las familias, de las personas que fallecieron, incluyendo mis familiares directos, porque yo también perdí gente, pero también tiene que hablar de los 75 millones de personas que fueron atendidas oportunamente en cada cama de hospital que expandimos durante el proceso, en un proceso históricamente rápido, y que salieron avante porque tuvieron un ventilador, tuvieron medicamentos, tuvieron un especialista en medicina crítica y un equipo multidisciplinario. También de todas las personas que no murieron, porque aplicamos vacunas a prácticamente el 90% de la población, solo se quedó fuera quien no quiso vacunarse, vacunas totalmente gratuitas, priorizando a las personas que históricamente han quedado relegadas, ¿no? Todo ese conocimiento es el que hoy aplicamos en la Ciudad de México y el mensaje es ese. Hugo López-Gatell directamente está viendo a la cara de la sociedad y se está planteando encabezar la transformación en la Ciudad de México. Cuando venga la encuesta el 27 de octubre, Hugo López-Gatell es la respuesta en la encuesta. Levanta la mano Hugo López-Gatell para buscar la jefatura de gobierno, cuando la ley lo permita, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿No será que Hugo López-Gatell lo que está buscando a toda costa es tener fuero ya sabía político? Que me lo ibas a decir. Pero por supuesto, de esa no te escapas. Mira, pero que te lo andas platico. queriendo fuero para que no te vayan a meter al bote porque puedes llegar a ser carne de presidio. Claro, y otras periodistas me han mencionado a un abogado que está en simulación de proceso judicial. El punto es, yo no necesito fuero de nada. Si yo cometí algo que es punible por la ley, aquí estoy. No me voy a esconder de nada. No considero, y hasta el momento, con todos los ataques, 3 años y medio de ataques sistemáticos, mediáticos, políticos y hasta judiciales, no hay nada que sostenga que yo he cometido una falta de este tamaño, por dramática que fue la pandemia en absolutamente todos los rincones del mundo. ¿No te sientes responsable de que con tu actuación hubo muertes que no debieron haber ocurrido porque tuviste una mala atención del problema? Todos lamentamos la muerte o el daño a la salud de las personas. La pandemia, por definición, es un problema que le ocurre absolutamente a todo el mundo. Los equivalentes de mi trabajo como subsecretario de vocero y de organizador de la respuesta en España, en Alemania, en Dinamarca, en Francia, en cualquier lugar del mundo, sufrieron igual ataque. Esto es un proceso, además, que es conocido también en las ciencias médicas y las ciencias de la psicología. Cuando hay una situación de adversidad, de dolor, de pánico, de sufrimiento, uno naturalmente busca a quien se la paga, aunque no sea quien se la debe. Porque en una pandemia, el único que la debe es justamente, por un lado, el agente biológico, el virus SARS-CoV-2, y por otro lado, la situación que ha llevado a 3 lecciones aprendidas: la desigualdad social, el desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud durante 40 años en actos de corrupción y de privatización, y tercero, el estado de salud que tiene la población de México de base, que es las más grandes epidemias de diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso, que son consecuencia del modelo de alimentación que tiene México, no por voluntad de las personas, sino por una industria que ha estado empujando productos y bebidas chatarra, y es la que nos tiene en esta condición. Esas son 3 lecciones que ha aprendido el mundo, la Organización Mundial de la Salud, y es la reflexión colectiva en todos los especialistas de salud pública del mundo. ¿Duermes tranquilo después de saber que tú recomendaste en su momento no usar el cubrebocas? Es interesante, Pepe, parece que es un guión construido. No, ¿cuál guión construido? Bueno, yo me es muy preparo interesante. para hablar con gente como tú, no, yo tengo respeto, que estar preparado. Claro, y es tu papel además tomar las narrativas que se han ido fabricando en los medios corporativos, respetables. Pero la veracidad de esas afirmaciones se cae. Hay videos de 451 conferencias que dimos todas las noches a las 7 de la noche, y se puede verificar lo consistente de la recomendación del uso del cubrebocas, que nunca quisimos forzar obligatoriamente en las personas. Muy a diferente de lo que se hizo en los gobiernos autoritarios en América Latina, incluso en la ilustrada Europa, se hicieron medidas de coerción con la policía, con multas, con obligar a la gente físicamente a entrar en la casa.
Y nosotros, por convicciones libertarias que se sumaron o empataron con un elemento técnico de la salud pública, sabemos que las medidas de prevención no se pueden obligar. Y logramos, eso es algo que casi no han dicho, logramos que 87% de los mexicanas y mexicanos usaran consistentemente el cubrebocas. Esto no es una encuesta que hicimos nosotros. Esta se hizo por la Universidad de Londres y junto con 5 países asiáticos que tienen una alta cultura de uso de cubrebocas, México figura ahí. Fíjate qué interesante. Entonces, esta conexión de tú fuiste el culpable de que este señor no usara el cubrebocas y ahora por eso se murió, es estar estirando el argumento. Pero regreso a la Ciudad de México. El punto es, la Ciudad de México es una de las ciudades, o posiblemente la más progresista del país. Llevamos desde el 97 con gobiernos progresistas, gobiernos de avanzada, y consideramos que en este proceso, que en su momento llegará a las elecciones para la titularidad del gobierno en la Ciudad de México, podría llegar, es necesario prepararse para que la transformación no decaiga, que la transformación siga siendo un impulso a la justicia social, a la libertad, a la democracia. Y el mecanismo es pensar que en su momento los gobiernos tienen que gobernar para todas y todos. Eso quisiéramos todos. Claro. Pero ve tu presidente lo que ha hecho, partido en dos al país. Ha hecho una transformación, por ejemplo, que llevó a que 5 millones de personas salieran de la pobreza, lo que no había ocurrido en más de 38 años. Eso no es menor. Hugo, siempre es un gusto platicar con una gente inteligente, gracias, Pepe. Rápida y con tu pasado y la larga cola que tienes que te pisen, porque pues ni modo, es la verdad, pero qué bueno que nos permites compartirlo con mucho gusto. Hablarlo abiertamente ante la gente. Con mucho gusto. También tengo una cara que ve de frente, claro, y unos brazos abiertos para que ojalá las cosas sean más fraternas. Encantado de estar aquí. Gracias, Hugo. Gracias. Como siempre. Muchas Muy gracias. Buenas noches. El doctor Hugo López-Gatell, aspirante a gobernar la Ciudad de México cuando la ley lo permita.